Bienvenidos a un nuevo episodio de People Things, como ya sabéis, el podcast de recursos humanos que necesitabas. Hoy tenemos el placer de contar con Thiago Santos. Thiago ha dedicado parte de su carrera a fortalecer las redes profesionales y fomentar el crecimiento y la innovación en la gestión de recursos humanos. Thiago, es un honor tenerte hoy con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Es un placer estar aquí con vosotros y estar en People Things. Y bueno, seguro que será una buena jornada aquí hoy. Seguro que sí. Para empezar, Thiago, para la gente que no te conozca, nos gustaría pues, que te presentaras un poquito. Bueno, no es tan fácil presentarme, la verdad. Bueno, como veis, soy una persona que habla mucho y por eso estoy con la voz así, pero soy una persona que me encanta poner personas en contacto. Un conector de personas, me defino así. Actualmente soy el vicepresidente de Comunidad y Crecimiento en Sesame HR, software de recursos humanos, y mi trayectoria ha sido un viaje fascinante en el mundo de los recursos humanos y de la gestión de talento, aunque sí que es cierto que empecé en el mundo financiero, en Deloitte, en Big Four, y estaba conociendo a las personas a través de los números y ahora pues conociendo a las personas a través de las personas, que es más agradecido en realidad. Qué bueno, pues sí que nos gustaría pues, poder conocer un poco más sobre tu trayectoria, esto que nos contabas, qué aprendizajes, cómo has crecido para convertirte en una figura influyente, ¿no? que eres a día de hoy. Sí, mucha gente me lo pregunta y la gente dice, porque llevas, ¿no?, 2 años apareciendo mucho, están en todos los eventos, te invitan para hablar. Y sí, es cierto, los resultados los he visto en los últimos 2, 3 años sobre todo, pero son más de 15 años sembrando realmente, ¿no? Y cuando hablo de marca personal o cuando hay personas que dicen, también me gustaría poder hacer esto, yo lo que digo es, hay que sembrar mucho realmente. Yo creo mucho también en que tenemos que lanzar las bases de algo si queremos recoger los frutos de ese algo. Y creo mucho también en el principio de la reciprocidad. Has de dar, dar, dar para luego poder recibir. Yo, obviamente, gestiono una comunidad de unos 1.200 directivos de recursos humanos actualmente, pero lo cierto es que yo he estado 8 años visitando a directores de recursos humanos y entendiendo sus necesidades de selección, sobre todo porque he estado muchos años dedicado a la selección de personal. Por otro lado, yo he sido director de recursos humanos, con lo cual también puedo empatizar con esas necesidades, ¿no? Y yo creo que ese mix de haber sido uno de ellos y de haber ayudado a muchos de ellos y de haber nutrido sobre todo mis contactos es lo que hace, lo que permite que ahora yo pues sea una figura que es una voz que es tenida en cuenta, ¿no?, cuando se habla de recursos humanos y cuando se habla de la gestión de personas. Y sobre todo, siempre querer aprender más y más y juntarte a los mejores, siempre rodearte del mejor talento, rodearte de los mejores profesionales y de las personas que para ti son referentes también. Qué bueno, Thiago. Creo que comentas algo también súper importante, ¿no? El cómo te puedes nutrir, no solo que tú puedas nutrir, sino que estas personas también te puedan aportar pues, nuevos conocimientos y quizá nuevos puntos de vista, ¿no? Es un win-win realmente. Sí, totalmente. Yo creo que es el mejor máster que uno puede tener, es el de identificar en su campo de especialidad cuáles son los mejores profesionales y poder llegar a hablar con ellos, ¿no?, y escucharlos, porque así tú haces de esponja y al final vas absorbiendo los mejores conocimientos, las mejores frases, las mejores ideas de cada uno de sus profesionales. Y luego pues puedes crear tus propias ideas, tus propios discursos, tu propio pensamiento, ¿no? Yo creo que hay varias formas de aprender y el aprendizaje y la educación y la formación han cambiado mucho en los últimos años y cada vez más tú te tienes que buscar la mejor forma de poder desarrollarte como persona y como profesional, ¿no? Y yo he encontrado en el networking o en el contacto con las personas la mejor forma de poder formar la mejor versión de mí. Y recomiendo a todos los profesionales, sea cual sea su campo de actuación, al final, si tienes un profesional que es bueno en tu área, ve a hablar con él. Y estoy seguro que no es tan difícil como a veces parece, ¿no? Hay gente que es más tímida, hay gente que le cuesta el networking, ¿no? Pero hay formas muy fáciles hoy en día, a través de LinkedIn, a través de los eventos que puedas ver en Meetup o en Eventbrite, ¿no? Los eventos que organiza Sesame HR, que no son solo para recursos humanos, ¿no? Hay muchas formas de ponerte en contacto con las personas hoy en día y no es tan difícil. Totalmente de acuerdo. Y ahora que sacabas también el tema de Sesame HR,
También cuéntanos un poco cómo es tu día a día, qué responsabilidades tienes a día de hoy, porque realmente tengo entendido que te has unido al equipo hace relativamente poco. Sí, Cuéntanos en qué momento llegas y cuáles son un poco los desafíos que vas a tener de cara a los próximos sí, meses. sí, la verdad es que es la guinda en el pastel realmente. Yo estaba trabajando mucho mi marca personal como referente en el mundo de los recursos humanos. Yo había creado una comunidad que estaba nutriendo y que estaba proporcionándoles contenido de alto valor. Y Sesame HR, que es software de recursos humanos y que quiere posicionarse como la mejor solución para los problemas diarios de los profesionales de recursos humanos, pues fue una simbiosis total, ¿no? Entonces hemos buscado ahí una posición de vicepresidente de comunidad y crecimiento, y mis principales responsabilidades giran en torno a la expansión y el fortalecimiento de la comunidad de recursos humanos, por supuesto. La comunidad no es mía, porque yo cuando hablo de comunidad de recursos humanos hablo de todos los profesionales de recursos humanos, ¿no? Tengan más o menos contacto conmigo, sean o no clientes de Sesame también, ¿no? Y esto incluye, sobre todo, la creación y la distribución de contenido de alto valor a los profesionales de recursos humanos. Yo me he sentido muy solo como director de recursos humanos y eso fue lo que me hizo crear esta comunidad de directivos de recursos humanos. Y entendía que había que co-crear más, había que hablar más, había que escuchar más a los pares, ¿no? Y por eso esta intención de crear este contenido de valor, ¿no? De buenas prácticas, de soluciones a los problemas comunes que tienen los profesionales de recursos humanos, ¿no? Y luego también no quedarme solo por esa parte, quizás un poco más académica de creación de contenido, sino también organizar eventos y experiencias para profesionales de recursos humanos. A mí me gusta y soy muchas veces conocido por crear esas experiencias que generan ese efecto wow, que para mí también es muy importante, porque es importante que el profesional de recursos humanos pueda disfrutar de su trabajo, ¿no? Y luego también, más a nivel interno, dentro de Sesame, la implementación de estrategias innovadoras que promuevan el crecimiento, ¿no? Y la adopción de nuevas soluciones tecnológicas que ayuden a los profesionales de recursos humanos. Al final soy el puente entre lo que es la empresa en sí y lo que es el mercado, ¿no? Los profesionales de recursos humanos. Y repito, sean o no clientes, aunque nunca vayan a ser clientes de Sésame, yo quiero escuchar sus necesidades para buscar soluciones, porque estoy seguro que con ello vamos a poder beneficiar a muchos profesionales de recursos humanos. Si lo tengo que resumir en una expresión, la idea es aportar valor a los profesionales de recursos humanos. Y es todo un reto, la verdad. Y esto alinea mucho con lo que yo quería hablar contigo en la sesión de hoy, Tiago, que es que vamos a Sí, estar abordando un tema que bajo mi punto de vista es súper importante a día de hoy, ¿no? Si tu equipo de people dentro de tu organización tiene una visión estratégica, ¿cómo los empoderamos? ¿Cómo hacemos que estas personas realmente tengan esa capacidad de poder impactar en el negocio, ¿no? Y aquí mi primera pregunta, Tiago, es ¿qué significa sí. realmente para ti empoderar a un equipo de recursos humanos y por qué es tan importante? Mira, es un tema, Andrea, que realmente me apasiona y al cual me he dedicado mucho en el último año. Y viene de precisamente hablar con muchos profesionales de recursos humanos, ¿no? Y de entender que a veces el propio departamento de recursos humanos no tenía la importancia en su propia estructura y su propia empresa que debería tener. Y aún así he de decir que después del COVID, bueno, en la era post-COVID, ¿no? Recursos humanos sí que ha ganado un peso extra. Yo lo he notado también y muchos de los compañeros lo han notado. ¿Por qué? Porque ahí se ha visto con el work from home, con el hecho de trabajar desde casa, la más flexibilidad, momentos difíciles en que las personas no estaban juntas y estaban pasando por un momento difícil, era necesario un departamento de personas que cohesionara, que fuera el superglue de la empresa, ¿no? Cohesionara a las personas y que les aclarara, que les ayudara, que les soportara, que les informara y que les motivara, ¿no? Entonces ahí se vio la diferencia en muchas de las empresas, y eso lo han visto los CEOs sobre todo, la diferencia entre tener un departamento de recursos humanos empoderado y poderoso y no tenerlo, ¿no? Hubo muchos cambios de personas y de directores de recursos humanos durante el periodo del COVID y en el post-COVID. Unos porque la empresa vio que no estaba
el departamento de recursos humanos a la altura, y eso no quiere decir que el director de recursos humanos o la directora de recursos humanos no estuvieran a la altura. Quizás la responsabilidad incluso la tenía el CEO, ¿eh? Y también profesionales que eran directores de recursos humanos y que también decidieron, tengo que cambiar porque no estoy en la empresa. Es como cuando juntas el agua y el aceite y allí te das cuenta, ¿no? Porque en los momentos críticos es cuando realmente se ve cómo es el liderazgo y cómo es la cultura de una empresa. Cuando todo va bien, diría que hasta es prescindible muchas veces que exista un líder, ¿vale? Cuando las cosas van mal, ahí es cuando el líder tiene que mostrarse, ¿vale? Pero mostrarse no para decir yo soy el que lo va a hacer, ¿no? Sino para asemblar y juntar a las personas. Entonces, yendo ahora a la pregunta, este era un paréntesis inicial, ¿no? Para decir que el COVID hizo mucho más por el empoderamiento de recursos humanos que los CEOs o que los propios departamentos de recursos humanos, cosas que tiene el COVID, ¿no? Al menos sacamos algo positivo. El empoderamiento de recursos humanos lo ve en dos sentidos, ¿vale? Primero, que el propio departamento de recursos humanos, como he dicho antes, tenga poder real, ¿vale? No en el papel, sino real. Y en segundo lugar, que pueda distribuir también poder, es decir, que pueda empoderar a las personas, ¿vale? El problema es cuando una organización tiene solo una persona que tiene poder o tiene unos pocos que tienen poder y ninguno de ellos es recursos humanos. ¿Cómo se ve esto de forma práctica? Pues tu departamento de recursos humanos tiene un representante en el comité directivo de la empresa, sí o no. Si tú eres el director de recursos humanos y no estás en el comité de dirección o estás y no te escuchan, entonces no estás empoderado, ¿vale? Que es Y lo que, luego, perdona, Tiago, que es lo que sí, muchas veces vemos en las organizaciones, ¿no? muchísimo. El director de Ahora recursos mismo. humanos tiene un segundo plano y que acaba realmente, entiéndeme, entre comillas, peleando por intentar implementar cambios dentro de la cultura, ¿no? Un poco Sí, así, o por lo menos es mi sí. experiencia. Yo os invito a hacer este auto-assessment. Si se escucha más al financiero que al de personas, aún no estás del todo empoderado, ¿vale? Y pasa mucho. De hecho, luego también hay otro tema relacionado con esta primera parte de tener o no poder, que es en las empresas, tradicionalmente el CEO viene de dos áreas. En momentos de expansión, muchas veces acaba llegando a CEO más fácilmente alguien que venga de la parte comercial, ¿vale? Porque es expansión, es aumento de ventas y esa persona tiene mucho destaque, obviamente, ¿no? Porque ha tenido buenos resultados y más fácilmente puede, y nos encontramos en empresas que han crecido mucho, nos encontramos que el CEO puede hasta no haber venido de ventas, pero tiene una vena de ventas y es un CEO o una CEO, perdón, muy comercial, ¿no? Y en los momentos más críticos se ve que llegan más fácilmente, no necesariamente al CEO, pero muy cerca del CEO, el director financiero o el financiero, porque hay que buscar la obsesión por el revenue, la obsesión por la P&L, la obsesión por los beneficios o por la reducción de las pérdidas, ¿no? Entonces, estas son las dos vías más tradicionales. Tu empresa o tiene un CEO que es muy vendedor, muy comercial, o tiene, que siempre vas a tener que tener un CEO que sea algo comercial, porque si no, no vas tampoco a llegar a ser una gran empresa. O tienes un CEO que es muy metódico, financiero o de operaciones incluso, ¿vale? Pero algo positivo que estoy viendo y algo que defiendo muchísimo y que creo que va a pasar cada vez más a futuro es que va a haber esta tercera vía, que es el CEO más centrado en las personas. Porque yo no conozco, apenas conozco CEOs que hayan venido de los departamentos de recursos humanos. Conozco muy pocos y vosotros que me escucháis conoceréis también muy pocos seguramente y muy pocas. Pero cada vez más les veo ganando más preponderancia, más importancia y cuando tengamos esos CEOs que hayan venido de la parte de las personas o que tienen cada vez más esa sensibilidad hacia el área de las personas, ahí sí que garantizo que las empresas van a triunfar. ¿Y De la cómo, segunda parte. sí, no, perdona, Pregunta, Tiago, sigue. sigue, continúa, perdona. No, iba solo a decir que de la segunda parte, o sea, tendríamos que cumplir la primera parte, que es tu departamento de recursos humanos está empoderado, o por lo menos el director de recursos humanos, y a partir de ahí, esa persona tiene que empezar a distribuir y a empoderar a los demás, ¿no? Autonomía en la toma de decisiones, acceso a herramientas y recursos que permitan trabajar de forma eficiente, formación y desarrollo continuo a toda la empresa y una cultura de colaboración y de apoyo. Entonces, ahí es cuando
recursos humanos o el departamento de personas funciona como palanca del empoderamiento general y global en la empresa, porque no es solo empoderar recursos humanos, es decir, empoderar recursos humanos para que recursos humanos empodere a los profesionales de la empresa. Vale, sí, justo lo que te quería preguntar es que, bueno, me imagino que a la hora de cuando tú llegas a empoderar a un departamento de recursos humanos hay un trabajo muy profundo, multidisciplinar realmente, pero así de forma resumida, ¿qué crees que es lo más importante a atajar cuando tenemos esta situación? Y según tu experiencia, ¿qué buenas prácticas, qué cosas son claves para que podamos empezar a trabajar esto en las organizaciones? Sí, hay una serie de iniciativas que transforman la manera en que nuestro equipo de recursos humanos trabaja, ¿no? Y es visto. Yo diría algunas pistas o algunas cosas concretas, porque más que estar aquí divagando, hay que ir a cosas concretas. Crear un entorno colaborativo y un entorno de apoyo, ¿vale? Y esto fue algo que yo hice en empresas anteriores, ¿no? Crear esta cultura de colaboración, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Pues primero hay que concienciar mucho, ¿vale? Organización de talleres, de sesiones de formación, de sesiones de colaboración y apoyo mutuo, los conocidos como los brainstormings, ¿no? Empezar a hacer cada vez más brainstormings y que un departamento comunique con otro departamento, porque he visto mucho esto en las empresas de que los departamentos trabajan por silos y no hay proyectos transversales, no hay comunicación siquiera. Mira, una de las cosas, algo muy concreto y que se puede hacer en todas las empresas, lo hice en 3 empresas que he estado antes ya. Crear un concurso de ideas, por ejemplo, ¿vale? Dentro de la empresa, tú, director de recursos humanos o HR Business Partner o cualquier profesional de recursos humanos, me dice, oye, vamos a crear, le llamaba siempre el Eureka, ¿vale? Eureka y el nombre de la empresa, ¿no? Entonces, se desafía a los profesionales de la empresa a crear ideas innovadoras para o bien aumentar las ventas de la empresa o bien mejorar la organización interna de la empresa. Y a poder ser que puedan trabajar en equipos multidisciplinares, es decir, que alguien de operaciones trabaje con alguien de ventas o que alguien de marketing trabaje con alguien de legal, ¿no? Y que creen ese concepto y esa idea. Se les da una plantilla, esto no necesitas ni herramientas ni nada. Puedes trabajar con Excel, con Word y con PowerPoint. Les das una plantilla de Excel o de Word para rellenar con preguntas como es tu proyecto, qué recursos necesitas, qué timings para poner en práctica y rellenan, ¿vale? Les das unos días y te entregan, ¿no? Porque así estás invitando a la gente a participar. Y es el primer paso siempre, ¿no? No de yo tengo una buena idea, voy a implementar. Porque eso es top-down y eso no va a funcionar, obviamente, ¿no? Hay que recibir esas ideas. Va a haber ideas muy buenas, va a haber ideas que quizás no son muy elaboradas o incluso va a haber ideas que ellos creen que son innovadoras, pero que ya se está haciendo en la empresa y ahí tu problema es otro, es que no lo estás comunicando bien, porque dices, si esto ya existe, entonces quizás no lo has comunicado bien, ¿no? O la persona está distraída, también puede ser, pero yo prefiero siempre que pensemos que podemos nosotros mejorar lo que estamos haciendo. Luego, haces un triaje, eliges las 5 mejores y pides que se presente a un jurado con el director de recursos humanos, el CEO y alguien más, ¿no? Que pueda elegir 3 o 5 ganadores, ¿no? Y les das unos premios y los premios no tienen ni por qué ser monetarios, ¿no? Puede ser un reconocimiento público, puede ser un día de vacaciones, puede ser unas entradas al cine. Esto depende de cada empresa y los recursos que tenga, ¿no? El mejor reconocimiento que le puedes dar es implementar esa idea, ¿vale? Y que luego esa persona va a poder decir de, yo he estado en esta empresa, incluso cuando ya salga, yo he estado en esta empresa, yo he implementado este proyecto, he dado esta idea, se ha implementado este proyecto y lo siguen haciendo. Y esa persona deja huella en esa empresa. Y no hay más empoderamiento que este, de dejar huella. Es lo mejor que tú puedes hacer. Mira, antes hablábamos de mi recorrido profesional. Yo he tenido muchos éxitos a nivel profesional. Pero si me preguntas de lo que más me enorgullezco, es que cuando salí de Talent Search People, donde estuve 8 años, como he dicho antes, y empecé como comercial y acabé como CEO, es que cuando era CEO de la compañía, 8 de los 10 managers habían sido mis becarios. Y varios de los proyectos que yo implementé durante esos 8 años lo siguen haciendo. Esa es la herencia que uno deja, la huella que uno deja y eso es lo que te hace más feliz y es donde sientes, ahí yo estaba empoderado. Luego también implementación de herramientas tecnológicas, es decir, el uso de la inteligencia artificial y automatización nos ayudaría muchísimo. Un software como Sesame o otros que hay en el mercado te ayudarían muchísimo. Justo te iba a preguntar por esto, porque es un tema que a mí me gusta mucho ver cómo lo están haciendo otras personas del sector, ¿no? Porque
hemos dicho en otros capítulos que al final el Departamento de Recursos Humanos ha sido un poco tecnológico o que siempre se sube como tarde al carro de estas cosas, ¿no? Y creo que en los últimos años ha ganado muchísima importancia por el hecho de que los flujos de trabajo son mucho más rápidos, ¿no? Aquí, Tiago, te quería preguntar, ahora que tocabas tecnología, que me cuentes un poco más qué consideras tú, ¿vale? Hablamos de Sésame. ¿Qué más tecnologías crees que necesitamos ahora mismo para tener ese impacto en las organizaciones? Sí, a ver, obviamente un software de recursos humanos como Sésame o como los otros que hay en el mercado, que cada vez son más completos porque cada vez tienen más módulos, introducen inteligencia artificial y te liberan de las tareas rutinarias del día a día, incluso ahora lo que estamos testeando con Sésame, la inteligencia artificial te va a decir si tú tienes todos los datos, porque ahí se trata de tener datos, porque garbage in, garbage out, es decir, si no tienes datos ninguno en tu herramienta no te va a dar nada. Lo mismo que ChatGPT, si tú pones un prompt flojo, no te va a dar ningún resultado bueno tampoco, ¿no? Eso es un primer paso, es un paso ultra importante porque ya te dirá en determinado momento a un manager cuál es la persona de tu equipo que con mayor probabilidad puede abandonar la empresa por los comportamientos que ha tenido, cuál es la persona que debe estar a punto de ser promocionada y qué salario debe tener. Incluso cuando se va a ir alguien, tú vas a preguntar al software, el software te va a decir con la salida de esta persona, la persona más indicada para ocupar su posición es esta otra persona y le has de dar una formación de esto, esto y este tema. O sea que eso es muchísimo ya, ¿eh? Pero no quiero centralizar ni monopolizar aquí en los softwares de recursos humanos. Hay plataformas de automatización de procesos, por ejemplo, como Zapier, que es una herramienta que te permite integrar diferentes aplicaciones y automatizar flujos de trabajo que te acerca a tu departamento de recursos humanos más a un departamento de operaciones, ¿no? Y eso ayuda mucho porque ayuda a los equipos a automatizar tareas con la recolección de datos de encuestas, por ejemplo, programas de entrevistas, o sea, puedes hacer ahí todos los workflows. Esto sobre todo si no tienes un software de recursos humanos, donde quieres pagar un software de recursos humanos, porque Zapier incluso puedes usar una versión gratuita. Luego también, análisis de datos, el People Analytics es fundamental. Y vuelvo a repetir, el software de recursos humanos obviamente es fundamental, pero también puedes usar Tableau, que es una plataforma para visualización de datos que te permite analizar, visualizar de forma bastante completa. Ahora, ojo al tema porque esto es muy importante. Yo te digo herramientas sin ningún problema, pero antes de darte las herramientas, tú tienes que capacitar tu departamento de recursos humanos, porque darle una herramienta que no lo sepan usar no va a servir absolutamente nada, ¿sabes? Tableau lleva un tiempo de aprendizaje, la curva de aprendizaje, pues bueno. Claro, exacto, totalmente. No, por eso. Es decir, herramientas sencillas son las que usamos en el día a día. Usas un Slack para comunicar y no necesitas apenas formación, ¿no? Pero hemos visto cómo ha reinventado la forma de comunicar dentro de las empresas. Slack, por ejemplo, Slack o otro tipo de servicios de mensaje, ¿no? También es cierto que si lo tienes todo integrado en un software completo, eso sí que te va a facilitar mucho la vida, ¿no? Y herramientas de selección también, obviamente. Pero bueno, ahí es como te digo, hay diferentes niveles. Tú puedes usar LinkedIn Recruiter, que apenas necesitas formación, porque al final tú usas LinkedIn y una licencia de Recruiter te permite muchas más funciones y no necesitas tampoco gran formación, pero también dejo aquí un reto, que es que no nos quedemos solo por las herramientas sencillas que nos facilitan la vida, porque si son sencillas, puede ser porque tienen un buen user experience, pero también muchas veces es porque serán más básicas y nosotros tenemos que evolucionar. Es decir, si nos quedamos simplemente con las hojas de cálculo y con el Excel y no evolucionamos al análisis de datos verdaderamente, vamos a tener una limitación. Y os lo digo seriamente, porque la limitación no la vas a ver hoy o mañana o dentro de 2 años, pero es que sí, yo este año cumplo 40 años, ¿ok? Estoy en esa edad que soy senior para los juniors y aún soy joven para los muy seniors, ¿no? Pero es que si yo tengo 40 años significa que voy a trabajar por lo menos 25 más y a lo mejor 30, ¿vale? Con lo cual, solo con pensar en los últimos 25 años, que es lo que ha pasado en el mundo y en el mundo profesional, que no llevo ni 25 años trabajando, y digo, yo no me puedo quedar con el Excel. Es decir, el Excel me sirvió para llegar donde llegué ahora, pero es que voy a tener que saber programar, yo, Andrea y todos vosotros. O sea, ahora, ¿qué puede ser una programación más light? Obviamente lo será low code o incluso no code, pero voy al concepto de antes, garbage in, garbage out. Si yo no sé dar los prompts correctos a mi copilot, porque todos tendremos copilots, entonces
tampoco voy a tener un resultado excepcional. ¿Qué va a pasar? Que los otros, más jóvenes que nosotros, los que ahora tienen 20, la mitad de mi edad, que empiezan a trabajar ahora, que ya son nativos digitales, que ya saben todas las tecnologías emergentes, su curva de aprendizaje es mucho más rápida, con lo cual me van a adelantar, por supuesto. Lo mismo que ha pasado con la generación de mis padres, del que no se quedó en la máquina de escribir y del que empezó a usar el ordenador, es exactamente lo mismo, ¿no? O del que no hablaba inglés y el que empezó a hablar inglés, es exactamente lo mismo. Programación y análisis de datos es para todos. Claro, es que, Tiago, yo considero que toda la parte de empoderamiento está muy alineada con la parte de innovación, porque al final, si tú haces siempre lo mismo, no puedes esperar conseguir resultados diferentes, ¿no? Y aquí, que sacabas el tema de, bueno, que al final vamos a tener que aprender pues, unas skills que creo que no se estaban teniendo en cuenta hasta ahora por todo el cambio, toda la transformación. ¿Qué tipo de programas crees, me refiero a programas formativos, que serían efectivos ahora para esos profesionales de recursos humanos, para que puedan tener ese peso en las empresas, que puedan hacer frente a esos desafíos que comentabas? Sí, es que el flujo es el que has dicho. Es decir, empoderamiento viene de la innovación y la innovación viene de la capacitación de la formación. Has de concienciar, formar, innovar y entonces vas a tener el empoderamiento. Contestando a tu pregunta, a nivel tecnológico ya estaba diciendo, es decir, tampoco voy a decir que tienes que saber, no tendrás que ser un cientista de datos, ¿vale? Ni tendrás que ser un programador, pero hay programas ya o hay formaciones ya o certificaciones de HR Tech, ¿no? Busca esas formaciones que unen el uso de tecnologías con los recursos humanos, ¿no? Que unen la inteligencia artificial con la automatización, ¿no? Con la automatización de los procesos de recursos humanos, ¿no? Y bueno, pues hay institutos como Society for Human Resource Management, por ejemplo, o HR Certification Institute. Hablo de internacionales, pero localmente también puedes encontrar formaciones de estas en todos lados, ¿no? Y si tengo que destacar algo, análisis de datos. Eso, por supuestísimo. El People Analytics, que se ha hablado y se ha dejado un poco de hablar últimamente, pero el People Analytics va a ser fundamental. Sobre todo cuando tú acabes contratando un software de recursos humanos y no le vas a poder sacar luego partido, ¿vale? Entonces, People Analytics para mí es lo más importante, y HR Tech. Pero esa es la parte más tecnológica, ¿ok? Pero la parte tecnológica está bien, es importante, pero también tengo que decir que creo que en 10 años, voy a hacer un poco de futurología, ¿no? En 10 años, que pueden ser menos, esta parte tech, HR Tech, va a ser un commodity, es decir, todos lo vamos a tener, ¿vale? Porque nos vamos a formar todos en ella, más o menos, pero lo mismo que ChatGPT, ya si hace un año era un porcentaje muy pequeño los que usaban en recursos humanos, ahora mismo ChatGPT lo está usando todos los departamentos de recursos humanos prácticamente, ¿vale? Y por hablar de recursos humanos, los otros profesionales es lo mismo, ¿no? Entonces, dentro de 10 años, la parte de HR Tech va a ser un commodity. ¿Qué es lo que te va a diferenciar? Las soft skills. Sin duda alguna, lo que te va a diferenciar son las soft skills. Lo mismo que le decimos a un recién graduado, lo que te va a diferenciar van a ser tus soft skills. ¿Por qué? Porque a nivel de formación ya es igual. Claro. Que puedes haberte formado en una mejor universidad o no, vale, lo mismo. Puedes haber hecho un curso de HR Tech súper completo, que no un cursillo más sencillo, inicial, vale. Pero se va a dar por hecho, igual que se va a dar por hecho que todo el mundo habla inglés, no te van a preguntar si hablas inglés, ¿no? Te van a preguntar si sabes comunicar bien, ¿vale? Entonces, a nivel de habilidades, de power skills, me gusta más que soft skills, power skills, liderazgo y gestión de equipo para los profesionales de recursos humanos. No he hablado de los directores de recursos humanos, estoy hablando de los profesionales de recursos humanos, ¿vale? Porque si queremos empoderar el Departamento de Recursos Humanos, tenemos que formar y capacitar a todo nuestro departamento en liderazgo y en gestión de personas. Nuestro departamento y algo muy importante que siempre el brazo de los departamentos de recursos humanos, que son todos los managers. Es la formación que más se pide en las empresas, es la del liderazgo para los managers, ¿vale? Entonces, esto de gestionar personas es fundamental. Técnicas de coaching, gestión de conflictos, desarrollo de equipos es fundamental, ¿no? Y hay instituciones que ofrecen esas formaciones. Vas a Harvard Business School o muchas otras y te lo dan. Y la segunda power skill más importante para mí es la comunicación efectiva. Es fundamental. Más cuando trabajamos en entornos
de teletrabajo, ¿vale? Porque la comunicación efectiva, traducida en muy pocas palabras, no es ni lo que yo digo, ni cómo lo digo, sino el cómo la otra persona lo percibe. Y estudiamos pequeños. Emisor, receptor, mensaje, ruido, ¿vale? Lo importante es lo que el receptor reciba, no lo que tú dices, ¿vale? Y entonces es muy importante, cuando estamos transmitiendo algo, asegurarnos de que la persona ha entendido como nosotros lo queríamos transmitir, ¿vale? Entonces hay que preguntar o hay que hacer una pregunta final para recibir ese retorno. Y más sabiendo que hoy en día con las pantallas, y ya no solo con las pantallas, con la sociedad que vivimos, a los 10 minutos ya está todo el mundo desconectado, ¿vale? Entonces, volveros todos a conectar aquí, por favor, al podcast, que vamos a seguir hablando de cosas muy importantes. Entonces diría, bueno, si quieres te hago así un resumen rápido. Formación tech y power skills. Hay una soft skill o una power skill que nadie la habla y que yo quiero comentar, ¿vale? Y que la defiendo mucho. Es muy raro, ¿eh? Pero a mí me gustan cosas out of the box. Lo que más está faltando a los profesionales hoy en día, una soft skill que es sentido común. El sentido común, desde mi punto de vista, es una power skill. Y está faltando mucho, porque vivimos en una sociedad desvirtuada completamente, ultra cambiante, y entonces nos falta a veces parar y pensar antes de actuar. Pero como vivimos en esto de la inmediatez, que quiero comida, una app y tengo la comida aquí, que quiero un producto, lo pido y mañana lo tengo aquí, que quiero ir al banco, una app y lo tengo, que quiero ver una película, la veo al momento y no solo la veo, sino que puedo ir al momento de la película que quiero porque me dicen con bolitas, aquí va a pasar esto, aquí va a pasar aquello, que me envían un audio de WhatsApp y yo lo escucho 2 veces más rápido. O sea, esta sociedad de la inmediatez nos está haciendo mucho daño y nos hace perder este discernimiento y este sentido común. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Tiago. Por una parte, me hace mucha ilusión ese futuro a 10 años. Creo que es un reto a nivel personas enorme, muy chulo. Y luego también creo que toda esa parte tech que comentabas va a marcar mucho la diferencia en, bueno, me refiero a empresas que tengan esa parte estratégica en el área de personas con esa formación tech va a marcar muchísimo la diferencia frente a otras empresas que no lo tengan, ¿no? Porque si tú te alejas, si tú te sales de la tecnología, si crees que es tu enemiga, que lo vemos mucho, ¿no? Como, bueno, entras en LinkedIn y puedes ver un montón de posts semanalmente de por qué ChatGPT te va a quitar el trabajo, qué puestos de trabajo van a desaparecer y qué nuevos puestos de trabajo van a aparecer. Yo creo que eso es un reto súper chulo. Si tú te alineas con la tecnología, te va a dar una palanca para el cambio, para ser muy competitivo en el mercado, mientras que al revés te vas a quedar fuera, ¿no? Creo que otra de las soft skills que yo añadiría a tu lista es esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación a todo lo que nos venga, ¿no? Por añadir algo más a lo que comentabas. Sí, yo me he intentado quedar corto, pero sí, la ultra flexibilidad, la suelo decir yo, es una soft skill también que necesitas, porque no va a haber, va a dejar de haber perfiles en sí, o sea, va a dejar de haber comerciales, profesionales de marketing, profesionales financieros, va a empezar a haber habilidades, entonces va a ser transversal eso, también yo creo y defiendo mucho eso. O sea, perfiles técnicos dejará de haber, porque todos seremos técnicos. Eso es. Y bueno, Tiago, mirando también de cara al futuro esto que hablábamos, a nivel de reto en gestión de personas, hablábamos del reto que vamos a tener como profesionales de HR, pero ¿qué reto consideras que va a ser el más importante de cara al futuro a nosotros como gestión de personas? El reto va a ser el de poder poner cada persona en el sitio donde es más feliz y más rentable. Y entender que viene en este orden, que primero tienes que hacer a alguien feliz para que esa persona sea rentable. Y lo que pasa es que las empresas se centran en los resultados muchas veces, ¿no? Y ven o piensan los resultados como en la P&L, o sea, el dinero. Y no entendemos que es al revés. Nosotros hemos de buscar la felicidad primero del trabajador. Cuando el trabajador es feliz va a ser productivo y cuando es productivo va a dar resultados. Entonces, yo de hecho suelo decir, hay una frase que se dice mucho en Portugal, yo soy portugués, aquí también se dice, que el dinero no trae felicidad, pero yo sí que creo que la felicidad trae mucho dinero. Entonces hay que buscar esa felicidad. Por eso también otras tendencias
recientes y que no he hablado antes, pero que también son importantes destacar, del bienestar del trabajador, de la conciliación, de la diversidad y equidad. Entonces son conceptos muy importantes y que tenemos que introducir antes. Yo dije que empecé a trabajar yo empecé a trabajar en una Big Four, en Deloitte, ¿no? Me encanta Deloitte y he aprendido mucho en Deloitte, pero yo entraba a trabajar en Deloitte en el 2007 y todos los que entrábamos ahí éramos iguales, todos éramos iguales, vestíamos hasta igual todos, ¿no? Y pensábamos igual y hablábamos igual, ¿no? Y se pensaba que eso era lo que hacía una empresa fuerte. Y mira que Deloitte es una empresa muy fuerte, pero Deloitte también cambió, igual que las demás empresas, y entendieron que la fortaleza estaba más bien en la diversidad y no en uniformar a las personas y hacerles Total. todos iguales, ¿no? Entonces, hoy en día, por lo menos, en el entorno VUCA, BANI, como le quieras llamar de hoy en día, la diversidad, los diferentes puntos de vista es lo que más hace una empresa ganar puntos. Por eso es importante integrar las nuevas generaciones, no hemos hablado tampoco aquí, pero también han hecho mucho por el bienestar de los trabajadores, ¿no? Los jóvenes. Y yo también tengo esa preocupación siempre, me rodeo de gente de 20, 22 años para que me comenten qué aplicaciones están usando, qué tecnologías usan, cómo ven determinados problemas. Por eso también recomiendo mucho el mentoring inverso, es coger a los jóvenes de vuestras organizaciones para formar a las personas más senior o para intercambiar ideas. No pensar que el conocimiento solo va top-down porque va bottom-up también. Y ahí ya los estás empoderando. Y crear personas empoderadas es el primer paso para que ellas luego puedan seguir empoderando a otras más. Claro, es que, bueno, podríamos estar hablando horas porque nos dejamos Sí. muchísimas cosas fuera. Creo que lo que comentas aquí también es súper interesante, el cómo se concibe el trabajo en diferentes generaciones. Y eso también creo que es algo que va a ser otro reto dentro de los equipos de People, de cómo integrar eso y de cómo va a ir cambiando la visión y cómo la reflejas, ¿no? en tus políticas, en tus beneficios, en todo lo que quieras hacer, ¿no? Eso es súper, súper interesante también. Y bueno, hilando un poco con lo que estábamos comentando, ¿qué consejo te hubiese gustado a ti que te diesen cuando comenzabas? Que creo que esto es súper importante porque cuando tú comienzas en recursos humanos, o sea, por lo menos en mi caso, yo pensaba que era una cosa totalmente diferente a lo que realmente es, ¿no? Sí, yo no he explicado esa historia de cómo pasé de finanzas a recursos humanos, pero básicamente fue que decidí salir de Deloitte, porque trabajaba muchas horas, aunque era feliz igualmente, por ver algo y digo, voy a cambiar de país. Hice tantas entrevistas que, como hice tantas entrevistas de Michael Page, me llamaron y me han dicho, oye, ¿no quieres venir y trabajar con nosotros y ser consultor de selección de perfiles financieros, que era lo que yo conocía? Y yo no tenía ni idea de lo que eso era, no tenía ni idea de lo que eran recursos humanos, pero ha sido una grata sorpresa, la verdad. A nivel de aprendizaje o a nivel de consejo, el mejor consejo es el nunca parar de formarte. No parar de formarte y o sea, siempre formarte y nunca conformarte. Yo diría que es el consejo. Es decir, siempre vea más, cree en ti, cuestiona las cosas. Las organizaciones evolucionan porque hay alguien que cuestiona las cosas y eso nunca puede ser visto como algo malo, ¿vale? El cambio es necesario. Nosotros vivimos del cambio y tenemos que vivir para el cambio también. Entonces, eso es muy importante. Y hagas lo que hagas, sé feliz. Eso es fundamental. Si no eres feliz, y la felicidad a veces va a momentos, va a ratos, pero ser feliz también para un profesional, porque no quiero gente frustrada ahora mismo, es mirar hacia atrás a cuando empezaste, a este Tiago que entró en Deloitte y, eh, y compararlo con lo que él es ahora y pensar, si ese Tiago del 2007 tuviera los problemas o los retos que tiene hoy en día, ¿cómo lo resolvería o no? Probablemente no sería capaz de resolverlos. Entonces, ¿por qué el Tiago de hoy lo es? Porque hubo un proceso de aprendizaje, de mejora continua. Entonces, esa es la motivación. Compárate con quien eras en el pasado, no con quien quieres ser, porque si te comparas con quien quieres ser, siempre vas a vivir frustrado, porque siempre puedes saber más, siempre puedes ser mejor, más listo, más guapo, más rico. O sea, no es eso el objetivo, ¿vale? Qué bueno, qué buen consejo, Tiago. Y ya para terminar, ¿hay algún libro, recurso, algo que te gustaría que, bueno, para que nuestros oyentes puedan profundizar en el tema, si se han quedado con ganas de conocer más? Uy, a libros hay un montón. Yo, de hecho, en breve lanzaré
un libro que Estupendo, he estaremos invitado. esperando. Sí, no, mira, se llama 100 preguntas y respuestas sobre la gestión de personas. Yo he invitado a 10 referentes para mí en la gestión de personas a nivel internacional. Y les hice 10 preguntas a cada uno sobre 10 temas, y entonces son 100 preguntas y respuestas. Pero bueno, esto no quería hacer tampoco publicidad. Pero para decir también que se note, ¿no? Que más allá de lo que ya existe, yo busco también algo más, y por eso no nos debemos rendir nunca. Pero, por ejemplo, hay un libro sobre, a nivel de gestión de equipos, el que quizás más me ha impactado, se llama The 5 Dysfunctions of a Team, las 5 disfunciones de un equipo, de Patrick Lencioni, que es un crack, o sea, también si veis vídeos de él en YouTube, es muy bueno. Y este libro es como una fábula de liderazgo y explora 5 disfunciones que pueden afectar a un equipo y enseña o muestra cómo superarlas para construir un equipo cohesionado y de alto rendimiento, ¿no? Ha sido muy útil para mí para entender cómo trabajar en equipo y cómo podemos sacar lo mejor de nuestro equipo. Es muy, muy bueno. O sea, si no lo leéis, poned en YouTube y ved estos vídeos de 5 minutos que explican los libros, porque es muy bueno, realmente. Yo me lo voy a apuntar y también estaré esperando a que lances el tuyo propio. Porque, bueno, al final siempre a mí me gusta también poder pues, empaparme de cosas nuevas, de nuevas visiones, justo como lo que decíamos, ¿no? De no pares nunca de formarte. Y nada, Tiago, quería darte las gracias por este ratito. La verdad es que ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Y gracias por compartir pues, todas tus experiencias y todos los insights que han sido, pues creo que muy, muy interesantes y muy, como muy esclarecedores, ¿no? Porque a veces esto lo vemos como algo muy abstracto, empoderar a tu equipo de recursos humanos, ¿no? Sí. Y como que lo has bajado a tierra muy bien y creo que bueno, yo por lo menos me llevo un aprendizaje muy bueno. Oye, ¿puedes dejar un reto final, ya que estamos? Claro, Mira, por supuesto. sí, un minuto. Yo siempre digo que me encanta el teatro, ¿vale? Y que me gusta más el teatro que el cine, aunque me gusta el cine. Entonces, vamos a hacer lo siguiente todos. Nosotros lo que hacemos en recursos humanos y en otras áreas es un poco como el teatro, no como el cine. ¿Por qué lo digo? Porque lo importante es que en la vida, cuando ahora salgáis de escuchar esto y vayáis a vuestro área de trabajo, a vuestra empresa, es como si levante el telón y vosotros tenéis la audiencia delante, ¿vale? Entonces, cuando eso pasa, va a venir alguien que va a reaccionar o que os va a poner un problema, un desafío, lo que sea. Y tú tienes que actuar. No va de tomas falsas, de hasta que esté perfecto. No es el cine, ¿vale? Entonces, este es el teatro. Se levanta el telón y tú tienes que actuar. Entonces, el gran reto es, de todo lo que yo he dicho aquí en estos 40 y pico minutos, cógete algo y implementa algo de lo que yo he dicho, porque solo así vas a marcar la diferencia. Saber las cosas no va a hacer con que marques la diferencia. Lo que va a hacer la diferencia es que actúes. Así que actuar todos, por favor. Mejor lo hecho que lo perfecto, ¿no? Es un poco el resumen. Eso es. Pues nada, Tiago, muchísimas gracias de nuevo y nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de People Things. Hasta la próxima. Adiós.